Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es José Gregorio Vanegas. El día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de proyectos. Este es un ejercicio desarrollado partiendo de esta teoría, del libro de la teoría de la gestión de los proyectos. Y para hacerlo un poco más dinámico voy a estar tratando de introducir algunas otras investigaciones que he hecho en referencia al mismo tema. Estaré atento a escuchar o a leer sus observaciones y sus aportes al final y con mucho gusto, por supuesto que trataré de responderlas en una brevedad de tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Inicialmente quiero presentar cómo vamos a desarrollar esta presentación. Vamos a darle una mirada a la gestión del proyecto o de los proyectos, un poco de historia, vamos a hablar, tratar de definir un poco desde el marco histórico, también una definición de los conceptos, tratar de mirar el enfoque de la empresa con el proyecto y qué clases de proyectos conocemos. También podemos más adelante ver cómo se organizan los proyectos y hacer una descripción del proceso de la gestión de proyectos, pasando también por la planificación de un proyecto y enunciando algunas claves de éxito de la gestión de proyectos. Mirando un poco de la historia, tenemos unos autores representativos, dentro de ellos, digamos, el más representativo, Frederick Taylor, 1856-1915, y este autor centra su filosofía en la dirección científica. Algunos de sus aportes más importantes, precisamente, es la organización científica del trabajo, está la selección y el entrenamiento del trabajador, la cooperación entre los directivos y los operarios y la responsabilidad y especialización de los directivos en el trabajo. Podemos decir que desde la historia hace siglos que se han llevado a cabo grandes proyectos y quizás el primer gran proyecto histórico se remonta a la construcción de la famosa Arca de Noé, pasando por las pirámides egipcias, la Gran Muralla China, etc. Según los expertos, el origen de la gestión de proyectos puede situarse a comienzos del siglo XX, considerándose como la aparición de los primeros métodos, ¿no? Fue en esta década, en 1950, cuando se organizaron y se empezaron a comenzar a organizar sistemáticamente las herramientas y las técnicas de gestión de proyecto. Asimismo, también nace Project Management Institute, que es el responsable de la creación del programa que certifica el PMP, que es Project Management Professional, con el objetivo de profesionalizar el rol del gestor de proyectos y dotarle de reconocimiento que se merece. Esto ha sido tomado como referencia bibliográfica en internet, lo encuentran en www.ceolevel.com. Pasando por otros aportes, dentro de los aportes de los autores están Frank y Lillian Gilbert y Henry Grant, que se unen a la propuesta de Taylor, denominada también la dirección científica. Ellos impulsaron las prácticas de división del trabajo durante las 4 primeras décadas. En el desarrollo y los avances podemos nosotros ver cómo se ha empezado a desarrollar la planificación y la coordinación de las diferentes actividades, los procedimientos basados en el uso de las redes y el desarrollo de las metodologías y técnicas. Aquí también viene la creación y el desarrollo del diagrama de Gantt y de la planificación. Esto tiene una base y una concepción militar en los Estados Unidos. Los nuevos conceptos que se vienen insertando son el ciclo de vida, que es con Compton Anderson en 1959, la estructura desagregada del proyecto y la estructura desagregada del trabajo del proyecto en 1962. Aquí también se introduce la teoría y es importante también saber que hay unas definiciones adicionales sobre la gestión de proyectos. De acuerdo con la norma internacional 10.006, el proyecto se puede definir como aquel proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización llevadas a cabo para lograr un objeto conforme con requisitos específicos y los requerimientos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, coste y recursos. De manera que entonces ya aquí empezamos a ver cuál es el enfoque de la empresa con el proyecto. Hay unas características técnicas, económicas, sociales y ambientales que se relacionan directamente con los proyectos de las empresas. Y a su vez, las condiciones de los proyectos se basan en la memoria, los planos,
el pliego de condiciones y el presupuesto. A continuación lo vamos a ver como lo afirma Luisa Guerras. Las empresas deben ser estudiadas no solo a través de sus elementos, que son los hombres, los recursos físicos y financieros, sino principalmente a través de las relaciones que se establecen entre ellos. Esta afirmación corresponde a una dinámica sistémica en la que tanto la empresa como el proyecto actúan de manera paralela en búsqueda del mismo objetivo, siempre guardando una amplia relación entre sí. Entonces se puede identificar 4 tipos de variables inmersas en esta dinámica, precisamente de las que les enunciaba anteriormente: las ambientales, las variables técnicas, las propias del proyecto, que son las variables económicas, y las sociales. Guerras reconoce 5 características adicionales en el enfoque, eso en el enfoque sistémico, relacionadas con la empresa y el proyecto. La primera es la globalidad del sistema. Esta, en la globalidad del sistema, es donde aparecen la memoria, los planos, los pliegos de condiciones y los presupuestos. También está la complejidad del sistema. En la complejidad del sistema, como segunda característica, hace referencia a las diferentes y variadas dinámicas que se presentan e interrelacionan entre sí al interior del proyecto. Eso lo hace un poco más complejo. La tercera característica es la relación con el exterior, y se ha convertido en gestiones de carácter prioritario, tanto que constantemente se relaciona con el entorno, donde en términos ambientales existe un intercambio de recursos que pueden ser naturales, sociales y económicos, y la empresa se ve comprometida más en realizar ecoauditorías, evaluaciones de impacto ambiental y diagnósticos ambientales. En cuarto lugar está que se debe precisar un plan. Este plan es para ejecutar las actividades conducentes al logro de los objetivos. Y por último, la flexibilidad de la capacidad de adaptación. Son características importantes para proveer el equilibrio interno al momento de enfrentar los ineludibles retos del entorno. Siguiendo con las diapositivas, podemos ver qué clases de proyectos hay. Hay una clasificación de Guerras en la que enuncia las características. La primera de ellas son los tipos de proyectos: proyectos según la naturaleza del cambio, proyectos según materiales e inmateriales, los proyectos públicos y privados, los proyectos internos y externos, y los proyectos de resultado establecido y proyectos inciertos. Los primeros, que son los proyectos según la naturaleza del cambio, son con características de construcción, de investigación, ingeniería, informática, organización, desarrollo y comercialización, entre otros. Los proyectos de materiales e inmateriales. Los materiales son obras materiales, las construcciones físicas, construir una carretera, construir un puente, una casa, esas son las materiales. Y las inmateriales son las que son de producción de resultados, son de carácter intangible. También están los proyectos públicos y los privados, que tienen gran similitud, pero tienen diferencias marcadas, dependiendo de los criterios de valor del promotor y el nivel de complejidad. También están los proyectos internos y los externos, las diferencias en la etapa de planificación entre ellos. El proyecto externo, por ejemplo, presenta una oferta al cliente en busca de lograr un contrato. Están también los proyectos de resultado establecido y los proyectos inciertos. Estos hablan de la consecución de resultados respetando la planeación, generando una expectativa de conseguir. Los proyectos tienen unos alcances, tienen tiempo, integración, coste, calidad, gestión de accionistas, comunicaciones, gestión de riesgos, recursos humanos y abastecimiento. Cuando se habla de proyectos, siempre es necesario especificar algo más que permita definir el área o el sector donde sus competencias se desarrollan. Existen muchos tipos de proyectos. Algunos son según su grado de dificultad, de procedencia de capital, proyectos experimentales, proyectos normatizados, según el sector, según también su orientación, según también su área de influencia, entre otros. Estas referencias son una referencia bibliográfica de la Universidad de Barcelona, Partners Académicos, OBS Business School. Vamos a tratar de mirar cómo se organizan los proyectos. Los proyectos se organizan de acuerdo a unos niveles de influencia. Están influenciados por el contexto y por el entorno tecnológico. Pero también tienen se limitan por 3 parámetros específicos: los recursos, el tiempo y los resultados.
La organización de los proyectos se dan de acuerdo a los directivos de alto nivel. Ellos asignan recursos, aprueban proyectos, revisan avances y resuelven problemas. Más sin embargo, digamos que la diferencia no radica en esta actividad únicamente, sino que el modelo de liderazgo del director es el más importante. Para ello, las características importantes de los directores son, por ejemplo, la eficacia en la toma de decisiones, el aseguramiento y el cumplimiento de resultados y objetivos que constituyen la empresa. También hacen que sus trabajadores lo sigan, seleccionan de forma cuidadosa y desarrollan a estas personas para que estos hagan una influencia sobre el aseguramiento del trabajo que realizan. El jefe del proyecto dirige, coordina e integra estos esfuerzos en todas las perspectivas involucradas del proyecto. Aquí se planifica, se programa, se negocia, se comunica, se controla y toma decisiones para poder hacer finalmente una administración de toda la información. Y por último, el equipo de proyectos incluye un miembro y que incluye a todos los miembros del departamentos implicados en el proyecto, que deben conocer perfectamente los objetivos del proyecto, cooperan en la misma definición de los objetivos y realizan tareas específicas dentro del proyecto. Esta referencia bibliográfica también de la Teoría General de la Gestión de Proyectos de Guerras, Luis A. Para hacer finalmente una descripción del proyecto, nos centramos en tres pilares fundamentales que son la definición y la organización, la segunda la planificación y la tercera la gestión y el seguimiento. En la primera de ellas definimos la estructura, definimos los parámetros y establecemos un marco del proyecto para finalmente realizar un documento de definición del proyecto. En la planificación desarrollamos una estructura de actividades, desarrollamos un calendario y hacemos un análisis de los recursos. Finalmente esto va a propender en una optimización de las compensaciones, los más conocidos como los trade-offs, y el desarrollo de los planes de riesgo, importantísimo. Por último, la gestión y el seguimiento está el estado de la situación del proyecto, es el estado actual, el estatus del proyecto, la planificación y la ejecución de las acciones y la finalización del proyecto que debe propender, de donde debe propender un documento de finalización y de cierre. En la descripción del proceso de proyectos podemos reconocer el ciclo de vida de un proyecto. Está basado en características esenciales que debe tener el mismo y las fases en que se desarrollan. Para ello, algunas empresas, digamos que lo acomodan a sus necesidades y objetivos y pueden ser de mayor o menor envergadura, pero siempre con la misma estructura donde se destacan. En el inicio del proyecto, por ejemplo, la definición y autorización del proyecto. En la planificación es donde se definen los objetivos del proyecto y se selecciona la mejor vía de acción. En la ejecución es la fase donde se coordinan las personas y los recursos para ejecutar el plan. El seguimiento y el control es donde se aseguran los objetivos del proyecto y se cumplen a cabalidad. Y el cierre es donde el proyecto se formaliza y se acepta del proyecto. Aquí se establece un cierre ordenado. Esto está tomado como referencia bibliográfica en el Executive Management Project en Nextop. Esto lo pueden encontrar en www.mdap.com. Finalmente, vamos a hablar un poco sobre ese proceso de la planificación del proyecto, ¿no? La planificación del proyecto, esta es la diapositiva que más me gusta porque traté de hacerla a mano. No soy muy recto en las líneas, pero traté de hacerlo de una manera más dinámica. La planificación habla de una definición de un alcance, de unas especificaciones del alcance. De aquí se propende la planificación de los recursos y la definición de las actividades, con el propósito de estimar cuál es el coste, de estimar cuál es la duración de las actividades y cuál es la secuencia de estas actividades para que finalmente tengamos una programación y de ese coste podemos llegar a un presupuesto, hacer una presupuestación y con esto ya tendríamos una estructura general para la planificación global del proyecto. La planificación del proyecto indica cómo se debe llevar a cabo el proyecto. Es la aplicación de las propuestas del proyecto. Aquí corresponde al proceso principal del ciclo de vida del proyecto. De manera que esta diapositiva nos ayuda a entender un poco cómo inicia y cómo finaliza el proceso. Esta referencia bibliográfica en Executive Management Project también en Nextop, la misma página de http://www.mdap.com.
Hay unas características específicas en los objetivos de la planeación. He querido resaltar en las diapositivas los dos últimos de ellos para hacer especial énfasis, pero quiero enunciarles algunas de ellas. En los objetivos de la planeación, digamos que se determinan, contemplando los puntos de vista social, económico y ambiental, los primeros objetivos, que son los generales, y los objetivos específicos. En los generales se minimiza el riesgo, se aprovechan las oportunidades y se aportan a la identificación de amenazas y riesgos. Y en los específicos se describe la relación entre la misión, la visión y los valores, se describe la manera como se evalúa el DOFA, se describe la manera de utilizar y administrar la información de la empresa y se describen las mejoras en la estrategia. También se debe indicar cómo debe evaluarse el mejoramiento continuo con sus fases y sus periodos. Estas etapas principales de la planificación son el desarrollo de la estructura del trabajo, el desarrollo del calendario de actividades, el análisis de los recursos, la elaboración del plan de riesgos, el seguimiento y el control, la evaluación, el cierre del proyecto, como lo mencionábamos anteriormente. Yo quiero hacer énfasis en estas dos, en el manejo de información y el control. No es común que las empresas hoy por hoy en la gestión de proyectos estén conservando la información. Hay fuentes internas y hay fuentes externas. En las internas se establecen los sistemas de recoger y almacenar y actualizar la información y archivarla en los proyectos, porque de aquí se decide si se puede administrar y se utilizan los datos. Se puede considerar incluir en esta labor la estructura organizacional. Muchas veces las empresas, cuando están recopilando la información, delegan a alguien para que sea la persona que se encarga de todos los sistemas de información y de hecho se ocupan cargos importantes en las compañías. Hay otras fuentes externas que son los clientes, las organizaciones promotoras y los participantes. La información externa debe recopilarse y analizarse antes de ser usada y deben seleccionar qué información y qué detalle de la misma es indispensable para el proyecto. Por otro lado, en el control, que es el aseguramiento del proyecto para el logro de los resultados esperados, en este se permite comparar la planeación con la ejecución del proyecto y tomar las medidas pertinentes en caso de desviación. Ese control es supremamente importante desde el principio del proyecto hasta el final. Aquí se pueden ejecutar el aseguramiento y el control de todos los participantes del proyecto y deben conocer los objetivos. Se requiere comunicación entre todas las partes y la integración de proveedores y clientes importantes. ¿Cuáles son los factores de éxito o los factores claves de éxito de un proyecto? La planificación es la base más importante para iniciar el camino al éxito de un proyecto. Es la primera fase, estudios técnicos, de mercado, financieros, de rentabilidad. La gestión adecuada del proyecto es la gestión de los recursos especiales, los humanos, los de pluri y multidisciplinariedad. La estructura de la gestión del proyecto es la formación y el desarrollo de equipos capacitados de delegación y de control. La cultura habla de los valores, las creencias, las actitudes, los comportamientos y las tradiciones de los empleados. La información, se debe reconocer la importancia de la información que aporta elementos de retroalimentación, aprendizaje y acciones correctivas para futuros proyectos. Y por último, el control, del que les hablaba también anteriormente, es el plus para alcanzar los resultados deseados del proyecto, que se podrá comparar si lo planificado corresponde a lo planeado y tomar las acciones para corregir las desviaciones. Esta también es una referencia teórica de la teoría general de la gestión de proyectos de Guerras Luis A. 1980. Bueno, a todos gracias. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido comprensible. Ustedes podrán ver aquí la referencia sobre la teoría general, que es el libro que nosotros estamos desarrollando en este ejercicio, pero también algunas otras fuentes consultadas, y podrá también ir a y consultarlas de una manera más amplia. Este ha sido que se desarrolla para la Universidad Antonio Nariño en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Gestión de Proyectos. Esta es una asignatura para el programa de posgrado de Desarrollo de Potencial Humano en la Organización, y nuevamente para todos, mi nombre es José Gregorio Vanegas Urquijo. Muchas gracias.